Bueno, como tratamos de hacer siempre aquí en el programa, cada vez que retomamos nuestras labores, buscamos iniciar, como decimos cotidianamente, por lo alto. Y qué mejor que hacerlo con César Hildebrand esta mañana, una conversación que gentilmente él ha aceptado, no necesita mayor presentación, todos lo conocen perfectamente. Solo diré que dirige Hildebrand en sus 13, que nosotros leemos con mucha atención y esperamos con mucho interés todos los viernes aquí para comentarlo. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por Gracias, haber aceptado esta conversación. gracias a ustedes, qué ocurrencia. Quería comenzar, como siempre hacemos cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos, tratando de combinar un poco la coyuntura con algunos asuntos más estructurales y de fondo en nuestro país que se expresan en la política, se expresan en otros ámbitos también. Y quisiera comenzar haciendo un repaso por el gobierno de Ollanta, que ya está a punto de terminar en sus términos constitucionales Felizmente. y felizmente, y quería preguntarte por eso. La última vez que conversábamos, decías, y llegamos muy rápidamente al convencimiento de que era un gobierno pues mediocre, que había perdido oportunidades tremendas de hacer reformas importantes, de tener un liderazgo político que nos dejara una mejor herencia de la que nos está dejando, no solo en la administración, sino en quien lo va a suceder, etcétera. Pero la corrupción todavía era un hecho que se veía a la distancia, es decir, no se sabía todavía del todo si es que este gobierno podría terminar o no siendo un gobierno corrupto. Ustedes han seguido mucho en investigaciones el tema del gobierno en materia de corrupción. ¿Tienes ya la convicción de que es un gobierno, además de lo dicho, corrupto? Sí, pero me gustaría decir también que la palabra corrupto está restringida injustamente en el Perú en su uso, digamos, social y político y sobre todo ético, ¿no? Corrupción es defraudar al electorado. La traición. Corrupción es traicionar al programa, darle la espalda a quienes confiaron en ti, entregarse a las fuerzas económicas que antes denunciaste, como los poderes fácticos que lo manejaban todo. Corrupción es cederle a tu esposa prerrogativas presidenciales que el pueblo no concedió y no admite. Corrupción es nombrar a la ginecóloga de tu mujer embajadora en Francia y mandarle algunos trasiegos de dinero como consta en las adendas, ¿no? Corrupción es lo que hizo Humala a las 24 horas de asumir la presidencia, también. ¿A qué te refieres? Mucho cuidado, ¿no? ¿A- No, me refiero al hecho de voltear la tortilla y Ah, decir el programa se acabó y ahora soy el hombre bueno de la CONFIEP. Soy el aprobado de las fuerzas económicas. Yo soy, ¿cómo se presentó después de ganar las elecciones? Eso es corrupción. Ahora, añade las agendas, añade las compras militares que habrá que investigar, añade el financiamiento ilícito del Partido Nacional para la campaña electoral última, añade los dineros de Venezuela, añade los contratos ficticios para justificar ingresos, añade todos los trasiegos de dinero que ha habido en la familia Heredia, incluyendo al hermano, incluyendo a la a la mamá. mamá, incluyendo, en fin, es decir, la parentela entera en una trama de corrupción cuya magnitud en este momento no conocemos. Claro que el propio fiscal, como usted dice en el último número de Hilder en sus 13, está como llegando a confirmar lo que inicialmente era su hipótesis en relación a este tema. Es decir, cuanto más ahonda en la investigación, ahora que tiene la posibilidad de ver los dos casos, porque antes había dos casos, ahora hay uno, y Juárez Atoche lo tiene ahora liderando, Y ha rechazado justamente la solicitud de Nadine Heredia de no no juntar los casos. fusionar los casos. Exactamente. Y él dice, bueno, lo que yo tenía como idea podía estar sucediendo, sucedió, los hechos me lo están confirmando. De hecho, hace trámites ya para pedir explicaciones sobre dineros en el extranjero. Inclusive, ustedes lo que dicen es que él plantea la posibilidad que él no tiene, pero sí el propio fiscal de la Nación, de incluir al propio Ollanta Humala, sino ahora, después de que sea presidente de todas maneras. Eso va a tener que ser inexorable, ¿no? Ollanta Humala no solo figura en las agendas, sino Ollanta Humala ha sido el primer encubridor de su mujer en todo esto y el primer sabedor
de lo que recibía su mujer a nombre de él, ¿no? Sin lugar a dudas. Es imposible imaginar a Nadine Heredia actuando por sí misma sin la anuencia de su marido, que además ha sido, digamos, usufructuario neto de estas ganancias, ¿no? Ahora, César, y digamos, porque acá hay dos tiempos. Uno, la campaña, o inclusive antes de la campaña del 2011, digamos, entre el 2006 y el 2011, cuando él no llegó a ser presidente y se dedicó a hacer efectivamente trabajo político para el 2011, ganar. Ahí es donde se originan estos hechos de el mal uso de aquellos fondos que le dieron para el partido y para la campaña. Entonces mi pregunta es, si tú tendrías que escribir a Ollanta y a su esposa, o a Nadine Heredia y a Ollanta ahora, y que estos fueron unos aventureros que encontraron en la política un buen espacio donde hacerse de plata a través de este dinero que llegó para la campaña, y que llegando al poder empezaron a hacer negocios también, pero ya usando fondos del Estado para estos fines. Ese es un poco, o sea, digamos, lo sabían, lo planearon, tuvieron eso en la cabeza de siempre. Imposible saber si lo planearon. ¿Lo hicieron? Lo hicieron. Ninguna duda, ninguna duda. Pero la lasitud de la sociedad peruana respecto a estos temas a mí me sorprende y me acongoja, ¿no? Michelle Bachelet ha estado en serísimos problemas por un negocio que ha hecho uno de sus hijos, ¿verdad? Su hijo, perdón. Sí. Su hijo y la nuera han estado metidos en un negocio un poco turbio, que al final no llegó a concretarse, porque al final se descubrió antes de que se el condominio se Exacto. frustró y todo eso, ¿no? Y ella ha tenido que pagar políticamente. Aquí, sin embargo, los Humala están en este momento contemplados con una relativa benevolencia por la clase política, y eso se explica por algo muy sencillo, ¿no? ¿Quiénes pueden juzgar desde el aprismo, desde la Alianza Popular, desde las tiendas de Kuczynski y desde el fujimorismo, con severidad, y desde Toledo, con severidad al señor Humala, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque todos tienen, digamos, cosas que explicar en relación a actos de corrupción, y por lo tanto... Cosas que explicar, digamos. Está siendo bien generoso, ¿no? Prontuarios también, Sí. ¿no? Sí. Y cosas que tendrán que explicar, pero en un banquillo, Sí. no ante la prensa. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: la corrupción en el Perú se ha generalizado. La corrupción de la política es un fenómeno hegemónico en este momento en el Perú, y preocupa mucho eso, porque lo que nos va a tocar el 2016 es más de lo mismo. Sí, sobre eso te voy a preguntar cuando repasemos un poco el escenario y los candidatos, pero quería pudieras todavía darnos algunos elementos adicionales a esto que tú has dicho de esto termina siendo como el denominador común. Entonces, como todos somos más o menos iguales, y este era el diferente pero que resultó igual o peor, entonces nadie observa nada sobre esos temas de corrupción. En serio, digo, más allá de seguramente lo que políticamente o demagógicamente se puedan decir el uno a otro por algún caso muy puntual. Y eso se traduce en el análisis político para unos, por ejemplo, como la normalización de la política, ¿no es cierto? Hace poco yo conversaba con Steve Levinsky y él decía, pero que eso es como normal en países como el nuestro, como no hay instituciones sólidas, como no hay partidos, este tipo de aventurerismo como el transfugismo, el tema de la infiltración de dineros inclusive ilícitos a la política, o el hecho de que cada 5 años se armen listas al margen de que tengan compatibilidad ideológica los que ahí se juntan, es como lo usual, como justificando un poco que sí, así tiene que ser. Bueno, el señor Levinsky parece hijo de Nixon, ¿no? Yo sospecho que hay un parentesco, si no consanguíneo, por lo menos sí moral, con lo que representó Richard Nixon. Vine acá a decir, ¿por qué se agitan, chicos? Todo es normal. O sea, el señor Levinsky viviría feliz en la Cuba de Batista, estoy seguro. El señor Levinsky va a aparecer en El Padrino 4, de pronto. Porque viene acá y dice, no se escandalicen, los tránsfugas no son tránsfugas, los oportunistas no son oportunistas, todo es posible, todo es pragmatismo, al final cada uno mata las pulgas como puede. O sea, la verdad es que nos viene a vender una suerte de cinismo con acento californiano que a mí me desagrada profundamente, ¿no? ¿Quién es el señor Levinsky para venirnos a decir que todo aquello que a nosotros nos asquea
resulta aceptable. ¿Desde qué perspectiva es aceptable? Desde la perspectiva de Donald Trump. Probablemente debería hablar más el señor Levitsky sobre por qué demonios el Partido Republicano se ha convertido en Pedro Picapiedras y su pandilla, gracias a la defunción programática del Partido Republicano, el ascenso del Tea Party y la hegemonía de las fuerzas más reaccionarias de los Estados Unidos como parte del bipartidismo, ¿no? Sí. Se terminó el bipartidismo en los Estados Unidos. Queda un solo partido. El Partido Republicano ya no es un partido. Es una suerte de secta fanática que puede parir gente como Trump, que sigue primero en las encuestas. No, no, claro, y justamente ese es el tema, ¿no? En los Estados Unidos, para después regresar a lo que te estaba preguntando aquí en el Pero Perú, si la política porque, es eso, Gladze, sí, entonces vamos a tener que refundar la política. Vamos a tener que hacer aquí una revolución refundadora. claro, pero esa no es, digamos, como el preámbulo para armar un escenario donde no hay que ser tan exigentes con los que tienen que explicar muchísimo en términos institucionales, por ejemplo, al país. Eso no es como abrirle la puerta al fujimorismo, por ejemplo, que con algunos guiños diciendo que ya es otro y que el pasado no tiene nada que ver con el presente, digamos, podría entrar tranquilamente y no ser merecedora de una crítica, porque es parte de lo que hay, no deberíamos ser tan exigentes al respecto. No es un Sí, poco una práctica, digamos, no es como ponerle alfombra roja a quienes, desde por bueno, mi punto de vista, imagino y te leo a ti el tuyo también, que deberíamos bien seguir señalando a la gente que todavía tiene que dar muchas explicaciones. claro, detrás de esto está el desarme moral del país, ¿no? Es decir, la rendición. Aceptemos todo y entonces volvamos pues a la época de la consolidación del siglo XIX. La República fue corrupta desde sus comienzos y 200 años después sigue siendo corrupta. Frente a ese acontecimiento, un personaje extraño, foráneo, como Levitsky, no lee el contexto, sino la coyuntura. Los peruanos sí podemos decir que estamos hartos porque tenemos 200 años de vivir así. Y si no adecentamos la política, lo que va a pasar es que otras fuerzas, como el narcotráfico, van a empezar a ocupar espacios de poder que van a cambiar por completo y probablemente para siempre, ¿no? Instituciones y agendas. Entonces, a mí me preocupa profundamente esta resignación, esta prédica estoica de decir todo está bien. Está bien que Marisol Espinosa se vaya con Acuña, está bien que Susana Villarán termine donde termina. Todo está bien porque al final de cuentas nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Eso es un poco el mensaje que está. Y como tú dices, es cierto, el gran favorecido con este mensaje de amoralidad como propuesta es Keiko, sin lugar a dudas. Sí, pero ¿cómo se expresa o crees que se expresa este año que hay elecciones aquí en el Perú, ese hartazgo de la gente? Porque las encuestas, por lo menos hasta ahora, dicen de que estos que podemos fácilmente criticar por su propia trayectoria y por cómo han actuado en política, van en primer lugar. Digamos, Keiko Fujimori tiene de 31 a 34, dependiendo de la encuesta que uno quiera ver. Luego a Kuczynski, Acuña está creciendo y bueno, Toledo está ahí todavía. Es decir, las alternativas que podrían expresar un hartazgo a todo eso, más bien no tienen alguna posibilidad para este periodo, por lo menos. Bueno, pero hay un 30 y pico por ciento de gente que no ha decidido su voto, ¿no? Y que probablemente esté absteniéndose de tomar esa decisión ante el escenario del elenco que tú has mencionado. Así que todavía hay un cierto margen como para la esperanza. Ahora, ¿por qué Keiko está primero? Bueno, está primera porque, en fin, ¿acaso es la primera vez que alguien como Keiko reincidiendo tiene éxito? ¿No fue el caso de Alan García con su segundo gobierno después del rabo de paja kilométrico que nos había dejado con el primero? No,
No fue Manuel Prado presidente 2 veces, a pesar de ser hijo de Mariano Ignacio Prado. O sea, ¿de qué nos sorprende? El Perú es un país con vocación amnésica y con mucho de masoquismo, ¿no? ¿Y cuánto eso que está pasando? Es un problema de educación, ¿ah? Sí, Es un problema de educación, un problema de nivel ciudadano, es un problema de cultura, es un problema de, en fin, de dignidad también, ¿no? ahora, ¿y cuánto A mí de, me parece indigno que Keiko Fujimori esté primera, y cómodamente primera, galopantemente primera, si consideramos que ella es heredera neta y jamás desmentida de la década más infame que padeció el Perú en materia, por ejemplo, de destrucción de instituciones? O sea, ¿cómo se puede premiar a alguien que sigue manteniendo a Vicente Silva Checa, el hombre que hizo la transacción del Cable Canal de de Noticias? Cable Canal de Noticias, como su vocero más importante, como su asesor más importante, como su verdadero creador de imagen? O como, digamos, piensa incorporar en su lista al Congreso a quien fue el abogado Fujimori, candidato a la vicepresidencia en el periodo anterior, como Rolando Sousa, ¿no es cierto? Que Exacto, claramente expresa. lo decimos en esta Sí, 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 edición, ¿no es justamente por cierto? eso hago Sousa va a referencia. ser el número 6 de la lista congresal de Lima. Ya está determinado. Ahora, pero entonces el haber sacado a Marta Chávez, a Luisa María Cuculiza, a y digamos Librarse del lastre más notorio a Aguinaga, para hacer una pantomima, ¿no? es una pantomima. Marta Chávez se lo ha dicho de un modo, digamos, malignamente inteligente, ¿no? Se trata de que Keiko gane las elecciones. Ha dicho, es estratégico. El objetivo es ganar. Y claro, eran una incomodidad ostensible. Aguinaga por las esterilizaciones, Marta Chávez por su obstinación en mantener, digamos, la ortodoxia fujimorista más extrema en sus discursos y en su memoria. ¿Y quién es el tercero? Luisa María Cuculiza. Y bueno, Luisa María Cuculiza, porque la verdad es que la señora en fin, no aporta mucho, ¿no? Ahora, lo que ustedes dicen en el último número de Census 13 es que Silva Checa fue quien tuvo que decirle a estas tres ex integrantes o actuales todavía congresistas, pero que ya no van a estar en la próxima lista del Fujimorismo, que tendrían que entender que ese era el momento, que era estratégico y que les habrían ofrecido inclusive algunas embajadas una vez que lleguen al gobierno. La información es válida, es de buena fuente. Sí, pero es probable, ¿no? Es probable, y si no son embajadas, serán algunos cargos ejecutivos. ¿Por qué Claro, no? ministerios, claro. Una vez en el poder, ¿quién va a reprocharle a alguien que Keiko nombre ministra a Marta Chávez, ¿no? O sea, ¿tú crees que no hay un cambio real en el fujimorismo para expresar, digamos, un momento distinto? Que esto es, como has dicho, una pantomima, que lo que dijo en su momento en Harvard, por ejemplo, en relación a algunos temas sensibles para el fujimorismo, era más demagogia, era para captar un sector del electorado tal vez un poco desavisado con estas cosas y evitar Pero ser presionado por eso. tú tienes duda, tus No, oyentes... yo no. ¿Tus, Pero tus te oyentes pregunto tienen así. dudas al respecto? Yo creo que no tienen ninguna duda. Levitsky duda. Sí, Levitsky hay otros duda, que dudan como Levitsky ¿no? también, ¿no? No, o que fingen dudar. Tú habrás leído Pero- algunos comentarios pero- que dicen que los que piensan como nosotros somos gente que nos hemos quedado en el pasado y que hacemos primar nuestra aversión al fujimorismo, que a entender que son una fuerza representativa, que tiene representación en el Congreso y que tiene el derecho de cambiar y ser un nuevo movimiento político, nos guste o no nos guste. Pero el fujimorismo sigue llamándose fujimorismo por algo, pues, porque es intrínsecamente la creación de Alberto Fujimori, que además ha dado muestras clarísimas de querer seguir participando de un modo protagónico en ciertas decisiones. El fujimorismo no puede cambiar de esencia. O sea, Bela Lugosi no puede contarle cuentos infantiles a los niños. Bela Lugosi sigue siendo Bela Lugosi. El fujimorismo fue la salida del liberalismo asustado
cuando el terrorismo hackeaba al Perú. Esa es su esencia, ese es su ADN, esa es su estructura, y eso no puede cambiar, en absoluto. Democracia autoritaria y de derechas. Entonces, Pero si te llevas a... ¿en qué puede cambiar la democracia autoritaria de derechas? Dime cómo se puede maquillar. Sacas a Marta Chávez y mantienes a Silva Checa. Sacas a Cuculiza, pero tienes al exministro, ¿verdad? En tu Tienes a lista. Klimper, ¿no? Que Klimper parece que tiene un protagonismo muy importante ahora, ¿no? Y Klimper, que es el hombre que quería avaliar huelguistas, ¿no? Él mismo, con su pistola. Entonces, ¿de qué? Y que fue ministro después de que se conoció todas las tropelías de Exactamente, Fujimori. ¿no? Exactamente, y sobre el cual habrá que hacer una investigación porque ya hay una serie de indicios respecto de su prosperidad extraordinaria de los últimos años, ¿no? Pero en fin, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado si el te asunto? llevas a alguien que se precia de ser de izquierda y defensor de derechos humanos como Vladimiro Guaro, o a la procuradora que denunció El galán, la interferencia de un ministro actual, de un ministro del régimen actual en las investigaciones que se hacían sobre Bancash como Vilcatoma, no lo maquilla un poco, no. bueno, como yo no me he graduado de tetudo, todavía no he seguido el curso, no le creo ni a Vilcatoma, cuyo figuretismo siempre me pareció de lo más sospechoso, y por supuesto menos le creo al muy galán Vladimiro Barok. No le creí jamás ni lo que decía, y ya verás próximamente algunas revelaciones sobre Vladimiro Barok en nuestro semanario Bueno. que te Ahora, van yo a, también, que te van a, que, vamos, que nos van a situar en una perspectiva más realista respecto del personaje. ahora, otras cosas para Pero vincular. te das cuenta que todos los Sí, intentos que me estás contando son eso, ¿no? sí. Intentos de maquillaje. O sea, al final la señora se maquilla. No estoy hablando de Keiko directamente, sino de la entidad. La vieja señora fujimorista va donde Morillas, se hace 3 operaciones y luego va donde Elena Rubinstein y se decora la cara. Pero sigue siendo la misma señora que piensa que las instituciones no valen, que la separación de poderes puede barrerse en cualquier momento de emergencia y que la democracia sin autoritarismo es una democracia liberal de tontos. Entonces eso no va a cambiar. Ojo, y esto que no estoy añadiendo, el asunto de la corrupción. El asunto de la corrupción que no tengo dudas que regresará porque Keiko no tiene autoridad moral alguna como para pararla. Hay una gran avidez de un sector empresarial deseoso de que se supriman los SNIPs y todo lo que ellos llaman tramitología para acceder de una manera brutal a las obras públicas, ¿no? Y la vía para ellos es Keiko. Y Keiko es una maravilla, Keiko es una autopista hacia esas facilidades. Entonces, Porque no tendría que reprochar, digamos, a los otros. no solo no podría... tendría que reprochar, sino además es socia programática de ello. No te olvides lo que hizo Fujimori. O sea, Fujimori destruyó el derecho laboral, barrió con los sindicatos, eliminó la CGTP. Sí. En nombre de una emergencia. O sea, para el fujimorismo el Perú vive en el permanente estado de emergencia. El fujimorismo vive en emergencia. Y por eso sus políticas son siempre, digamos, extremas. Y si no hay emergencia se la inventan, digamos. Como Hombre, pasó con Sendero en su momento, no es que no existía, pero no era de la magnitud que antes, pero sin embargo, cada vez que había algo que tapar, ¿no? Revivía con mucha, digamos, se remozaba, o digamos, aparecía cualquier otra cosa que hacía que un gobierno como el de Fujimori otra vez cobrara fuerza, ¿no? por supuesto, por supuesto. No olvidemos los psicosociales, Sí. no olvidemos todas las maniobras que se hicieron precisamente para acrecentar el miedo de la población
ante el equilibrio estratégico supuesto que Sendero planteaba. Y no me extrañaría que en un gobierno de Keiko Fujimori empezaran a suceder cosas que obligaran a la opinión pública o indujeran a la opinión pública a solicitar un Estado más fuerte y más autoritario y una violencia mejor administrada y una coerción mucho mayor para salir de la crisis, para salir de la emergencia. No me extrañaría que empezaran a suceder cosas, desde vírgenes que lloran hasta atentados que nos pusieran otra vez en la necesidad de un ejecutivo poderoso, centralizado y poderes debilitados por todos lados, ¿no? Ajá. Porque es el libreto de todos los autoritarismos. Claro, hay que inventar un escenario catastrófico donde la única manera de poderlo contener o mitigar sea el autoritarismo, que es lo que hizo Fujimori durante su gobierno. Y Pero para la eso pregunta tienes es, al Movadef, ajá, y para eso tienes las universidades, y para eso tienes una serie de movimientos antimineros, entre comillas, que podrían estar, otra vez comillas, infiltrados por el senderismo, y para eso tienes a los que sabotean el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el retorno de los sindicatos, mucho cuidado, es otro peligro, un gran peligro. ahora, pero mucha gente de esta que, o alguna gente de esta que, digamos, habla de como que la normalización del fujimorismo en un escenario que ya tiene esa característica y no habría que reprocharle tanto las cosas del pasado. Dice que, bueno, eso pasaba cuando Fujimori y Montesinos estaban libres, pero los dos están presos y por lo tanto no hay la capacidad ni hay quienes pudiesen desarrollar una estrategia de esa naturaleza. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿O crees que con Keiko Fujimori... Pregúntale a digamos, Silva podríamos Checa distinto? si no es capaz de construir escenarios magníficos para sus intereses. Pregúntale a Morelli si no es capaz de imaginar tinglados perfectos para el autoritarismo. Es decir, pregúntale a Jorge Treyes si el fujimorismo renovado, de modo generacional, etario, no es capaz de reproducir las hazañas del viejo fujimorismo al que tanto le debe. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambios mágicos. ¿Por qué? Porque Montesinos está preso y Fujimori está preso, pero sus ideas no están en Barbadillo, ni en el centro naval donde Sí, está el base naval. señor, Están en el corazón del Montesinos. fujimorismo. Están en la cabeza de Keiko Fujimori. No tengo ninguna duda, porque al final la pregunta es la siguiente. Muy bien, ¿cuándo rompió la señora Keiko Fujimori con el fujimorismo? ¿Cuándo rompió? Mientras el fujimorismo estuvo en el poder, ¿cuándo rompió con él? ¿Cuándo dijo, basta, me voy, no quiero saber nada de esto? ¿Cuándo? Nunca. Nunca, ¿no? Bueno, hay una historia que ella Bueno, cuenta, es la historia, que ella pues. se peleó con Montesinos, con su padre, por decirle que Montesinos era una mala compañía, Ah, sí, y que sin estuvo en embargo contra de la reelección y sin embargo recibía dinero en efectivo, para irse a estudiar. de Vladimiro Montesinos, Sí. y recibía las tarjetas de crédito con las que pagaba muchos de sus gastos en Boston. No me digas, ¿quién se lo daba? O No se lo daba Alberto Que Fujimori, ella se dice lo daba Montesinos. que estuvo en contra de la reelección, pero salió en todos los mítines de la reelección con su padre. Por favor, ¿y tú le crees? No, yo no, Yo no le creo. pero hay gente que le cree, ¿no es cierto? Bueno, en pues. el sentido de... Pero a eso voy. ¿Quién puede contener ese fujimorismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer? Otra cosa que quería No, mencionar. nadie lo va a contener si ¿Va a ganar es, las elecciones, crees tú? si es, digamos, pensamiento, entre comillas, mayoritario, va a ganar, va a ganar. Quizás sea, pues, lo que el Perú se merezca, una reincidencia del fujimorismo. Ya veremos a los que se lamenten después, pero por lo menos tenemos que dejar constancia de nuestra advertencia, ¿no? El fujimorismo no ha cambiado. Es más, yo sostengo que no puede cambiar porque entonces perdería su identidad. Se perdería en el océano político el fujimorismo es piraña. Jamás será
ni trucha, ni bonito, ni nada. Es piraña y punto. Ahora, no puede cambiar porque nunca fue un partido programático. Fue una asociación surgida de las emergencias para combatir al terrorismo y para crear las condiciones en las que se podía imponer una política liberal a ultranza. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, para nada. El terrorismo sigue siendo una vaga amenaza y ahora, por supuesto, se pretende extender ese fenómeno al fenómeno antiminero, a la resistencia antiminera, en fin, a las organizaciones verdes. Hay gente que está pensando que esas organizaciones están financiadas por, en fin, ¿no? O sea, se van a inventar una nueva emergencia para justificar un autoritarismo que en su vocación es inevitable. O sea, digamos... Porque el fujimorismo sin autoritarismo, ¿qué es? ¿Qué discurso tiene? ¿Qué aporte filosófico, programático, ideológico tiene? ¿Cuál es su aporte? Dime tú. Kenji Fujimori ha escrito un tuit el otro día diciendo que ¿Cuál es el programa, la oposición... ¿cuál es el programa Sí. del fujimorismo? Si no es... ¿Sacar a sus padres sigue siendo objetivo de Keiko? ¿O Keiko, digamos, ya no le interesa tanto eso como, digamos, el leitmotiv del fujimorismo? Ese será un asunto que resuelvan ellos. Probablemente a ella no le conviene la salida inmediata de Alberto Fujimori, pero no tengo dudas de que terminará haciéndolo, ¿no? Es un deber filial. Pero eso me importa menos porque al final será Keiko la elegida y será Keiko la que tendrá el poder, a pesar de que Alberto Fujimori intentará de un modo obstinado en meterse en el gobierno. No creo que tenga éxito, pero no necesita tenerlo. Claro, no es relevante desde tu punto de vista que Fujimori, el que está preso, se meta porque ya aprendió cómo se hacen las cosas Keiko Fujimori, desde esa perspectiva. Sí, y porque además, como te digo, el asunto del ADN fujimorista no está sujeto a mutación alguna. Si tú me dijeras, el fujimorismo cambió porque adoptó un programa de centro democrático, como hicieron los franquistas con la UCD en el año 75, ¿no? Al final Suárez había sido parte de las juventudes franquistas, pero tuvieron una enorme ventaja. Crearon un partido nuevo y crearon una identificación con la democracia. O sea, renunciaron a su herencia. Mataron al padre. Mataron a Franco. Sí. Eso es una conversión digna de tomarse en cuenta. UCD y franquismo no se parecían. Y sin embargo, habían salido del mismo tronco. No es el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no es capaz de condenar los crímenes de su padre ni los crímenes del fujimorismo. Es capaz de tomar una cierta distancia táctica, electoral, teatral, ¿verdad? Para tetudos. Allá los que se la creen. César, tengo que hacer un corte. Sí, cómo no. Te pido de unos pocos minutos y regresamos porque quiero hablar un poquito más del fujimorismo, pero también revisar un poco las otras posibilidades que están en la vitrina y que va a ser interesante recoger tu opinión sobre eso. Por Regresamos supuesto. entonces.